Muy buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Me tocó compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que no extrañen al pastor Joel si nos está viendo. Bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho, es la educación, el discipulado. Yo creo que por eso el pastor me dejó elegir este tema. Recordemos en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Es fundamental. Bien, pues vamos a estudiar entonces la última letra del acróstico. Vamos con la E de educación. Permítanle avanzar esto. Bien, educación pues no es otra cosa más que el discipulado. Nos encontramos en una serie de la iglesia que crece y cómo esperamos que suceda este suceso, cómo queremos que nuestra iglesia crezca, cómo podemos contribuir y ser parte de este proyecto. Pues les decía, la educación es lo mismo que el discipulado. El discipulado no es otra cosa más que seguir las enseñanzas del maestro y aplicarlas, replicarlas. Y discipulados hay de diferentes tipos, ¿no? Hay culturales, de ciencias, de oficios, de todo hay. Pero lo que nos ocupa aquí es cómo ser un discípulo de Cristo. ¿Tienen ustedes alguna idea por qué alguien querría ser discípulo de Cristo? ¿Los escucho? ¿Algo? Bueno, yo considero que hay cuatro cosas. Una de por qué yo quisiera ser discípulo de Cristo, primero es por agradecimiento. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos dio lo más valioso, que es su Hijo, encarnarse Dios mismo y estar en esta tierra con nosotros y sacrificarse y acercarnos al Padre. Entonces, gracias a esto que hizo el Señor, pues nosotros tenemos esa vida eterna, esa vida postrera. ¿Qué va a suceder después? Lo tenemos ganado gracias al Señor Jesucristo. Entonces, por agradecimiento, yo quiero ser discípulo de Cristo. Bien, lo otro que yo consideraba es pues por amor a nuestro Señor, porque Él nos ha amado tanto. Dice en Efesios 1:4, dice, nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Entonces, en consecuencia de ese gran amor, pues nosotros tenemos que corresponder de la misma manera. Amor con amor se paga, se dice por ahí, ¿no? Bien, entonces por amor a Cristo. Y lo otro es por amor al prójimo. ¿Por qué? Porque si yo sé que el Señor, Dios mismo, el creador del universo y las estrellas, ha perdonado mis pecados, nos ha redimido, yo quiero que mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, todas las personas que yo amo, que me importan, pues se encuentren, tengan ese encuentro cercano como yo lo he tenido con Cristo. Por eso yo quisiera ser discípulo de Cristo, para poderle compartir a las personas que me importan de ese gran amor de nuestro Señor. Entonces, por amor al prójimo. Y la última que yo consideré, que también es bastante importante, es porque pues Dios nos los manda. Es uno de los pilares que se están estableciendo para formar nosotros a nuestra iglesia. ¿Cómo podemos contribuir y ser parte de ese proyecto? Pues vamos a apoyarnos en esos dos pilares que hemos estado estudiando. Bien, seguimos. ¿Y cuáles son los pilares sobre los cuales se construye la iglesia del Señor Jesucristo? Yo creo que ya a estas alturas ya van 5 veces que lo repetimos con el pastor. Son dos pilares importantes. Una es el mandamiento más importante y la otra es la gran comisión. ¿Sí recuerdan? Bueno, vamos a pasarlo. Un gran mandamiento. Dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es el primero de los pilares. El segundo pilar es la gran comisión. Dice, por tanto, ¿me acompañan a leer? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Bien, esos son los dos pilares con los cuales queremos que nuestra iglesia sea sustentada, que sea fortalecida con esa roca de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a apoyar en estos dos pilares, y es lo que hemos estado estudiando alrededor de esta serie. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos. Les pido que inclinen su rostro. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser parte de esta tu iglesia Península Viva. Rogamos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nos dirijas, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad. Danos a conocer tu palabra, tus designios, todos tus misterios, Señor, dánoslos a conocer. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos amas y nos has traído hasta aquí. Tú nos amas desde antes de la fundación del mundo, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia todos los días, Padre Celestial. Enséñanos, edúcanos, muéstranos cómo debemos de conducirnos, Señor, a través de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Te doy las gracias, Padre mío, por esta iglesia que estás conformando. Bendícela, Señor. Guíanos, Padre, en tu palabra, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos. Esta gran comisión o mandato no es otra cosa que una acción más del amor de Dios. Es su brazo que nos trae a cada uno de nosotros, porque alguien seguramente, haciendo esta gran comisión de ir y hacer discípulos y bautizándolos, alguien lo hizo con cada uno de nosotros, o alguien lo hace actualmente con todos los que están llegando nuevos a esta congregación. Alguien los invitó, alguien les compartió de la palabra. Así es como nosotros hemos llegado y estamos obedeciendo por amor y por otras razones que ya les había explicado. Entonces es importantísimo esa gran comisión. Bueno, pues seamos esa extensión de Dios con nuestro prójimo. Empecemos, Señor, cambiando nuestras vidas, fortaleciéndonos por su fe, por su esperanza. Sigamos la siguiente lámina. Educación, pues lo que habíamos platicado en discipulados. Vamos a separar esta columna y dice: enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo podemos contribuir y ser parte de este proyecto? Bien, ese es el acróstico. Llegamos a la última letra. ¿Recuerdan qué significa la P? Proclamación. Muy bien. La E, que ya sabemos que es educación. La S, servicio. La C, comunión. Y la A, adoración. Muy bien. Pero fíjense que sin esa letra E no podríamos proclamar, porque pues no conoceríamos a ese Dios que queremos proclamar. Sin esa E de educación y de discipulado, pues no sabríamos por qué estaríamos sirviendo. A lo mejor hacemos algo sin saber, pero no tendría el resultado necesario, porque acuérdense que nada se hace por obras. La comunión, pues la comunión nos las da nuestra comunión, nuestra fuerza, la fe que tenemos todos en común. Y la adoración, pues no puedes adorar a alguien que no conoces, ¿no? Entonces la E de educación es muy, muy importante. Si todos hacemos esto, hermanos, hacemos este acróstico en nuestra vida cristiana, que proclamemos, nos eduquemos, sirvamos, tengamos comunión y educación, pues eso es lo que necesitaríamos para crecer todos y maduremos todos en el conocimiento de Dios y tengamos resultados favorables y que sea agradable a nuestro Señor. Acompáñame a leer Efesios. Vamos a basar esta predicación en el capítulo de Efesios 4, del 11 al 13. Acompáñame por favor a leer. Dice: ahora bien, Cristo dio a los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte
al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Bien, comenzamos, hermanos. ¿Cuál es el propósito de ser discipulado? Preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, número 1, dar a conocer el evangelio. Esas son las obras de Dios. Número 2, y prepararse, completarse para que se complete a sí misma la iglesia y todos crezcamos juntos para continuar en ese crecimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, ¿cuánto tiempo es el tiempo del discipulado? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, hermanos, en resumen, ¿cuándo vamos a dejar de ser discípulos? Nunca, toda la vida vamos a ser discípulos del Señor. Bien, por lo tanto, vamos a esforzarnos a caminar con el Señor. El ser discipulado no es otra cosa más que caminar con el Señor. En el Antiguo Testamento vienen escasamente 2 veces repetida la palabra de discípulo, pero viene explícita en lo que Dios desea. Cuando crea a Adán y Eva, el Señor se paseaba en el huerto con ellos. Entonces es caminar con ellos. Enoc fue llevado, el profeta Elías también, al cielo sin morir. Ellos dicen la palabra de Dios porque Enoc caminó con Dios 300 años. El ser discípulo es caminar con el Maestro, y nosotros por eso vamos a caminar con nuestro Maestro, con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Toda la vida. Bien, vamos a tener que orar todos los días para parecernos más al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar y permanecer fieles a su palabra. Es triste, hermanos, que hay algunos hermanos que en toda la semana no toman su Biblia, no leen, no llevan los discipulados ni los tiempos devocionales. Entonces, si no conocen la palabra de Dios, tienden a perderse, pues, ¿no? Lo que acabamos de leer. Y si ni siquiera abren la Biblia, ¿cómo llegaremos a la unión de nuestra fe? Como dice ahí la palabra de Dios. ¿Cómo llegaríamos hacia la unión de nuestra fe? Esto no va a suceder solo porque nos caigamos bien o nos llevemos bien la comunión de nuestra fe. No, no es así. Sino porque estamos en unión de lo que creemos. Puede haber personas que sepan mucho más o que sepan menos, pero para eso es que nos estamos apoyando como iglesia. Por eso tenemos la comunión, por eso nos reunimos, por eso nos discipulamos, para que todos jalemos en conjunto y aprendamos cada día más del Señor. Bueno, los que no lo hacen pues se quedan estancados, no estudian la palabra de Dios, no saben qué esperar del Señor, todo les parece, les da miedo, viven en tribulación constante porque desconocen la voluntad de Dios en sus vidas. Y Dios nos habla siempre a través de su palabra. Y desconocen al único Dios y verdadero, pues porque no lo conocen. Bien, el proceso continuará hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es un tanto complicado, ¿verdad? Bueno, pero ustedes, ¿cómo se sienten, hermanos de Península Viva? ¿Cómo están en este momento? ¿Ustedes están llevando sus discipulados? ¿Están llevando sus devocionales? Este tiempo utilícenlo para reflexión. ¿Qué tanto han leído esta semana? ¿O te sientes estancado? Bien, ¿cuáles son los beneficios del discipulado? Porque el educarse, conocer a Dios, pues obviamente dice que la palabra de Dios en la Biblia pues tiene más de 3,500 promesas que son para cada uno de nosotros, pero si no las conocemos, ¿cómo se las podemos pedir a Dios? Necesitamos conocer su palabra para poder pedirle esas promesas, esa gracia que derrame sobre nosotros. Bueno, los beneficios, acabamos de leer en Efesios, dice: no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Bien, pues ¿han escuchado algo de esto? Este tipo de cosas, hermanos. Si no te estás discipulando con la doctrina sana
de que solo la Escritura, solo la palabra de Dios, y te congregas de vez en cuando y a veces no vienes, no lees tu tiempo con Dios, con facilidad puedes caer en esas corrientes que están muy de moda. No sé si hayan escuchado, si ustedes decretan al universo, Él les da y les da salud y abundancia, y son cosas del mundo. Eso no está en la palabra de Dios. Dios no ha prometido prosperarnos. Él ha prometido caminar con nosotros, estar siempre con nosotros. Entonces es fácil que podamos ser engañados. Y aquí dice que si leemos la palabra de Dios y la estudiamos, no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Parece que Pablo lo escribió ayer. Bien, ¿qué otro beneficio? Hablaremos la verdad con amor, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Toda nuestra iglesia, Dios ha proveído en cada uno de ustedes dones y talentos especiales que se complementan, así como dice, como un cuerpo articulado que funcione en armonía, que funcione perfectamente. Entonces esa es parte del servicio, hermanos, que podemos nosotros realizar aquí en la iglesia y afuera de ella. Bien, creceremos espiritualmente, maduraremos en el Señor, nos pareceremos más a Cristo. Nuestra iglesia camina y se desarrolla sanamente teniendo en claro los objetivos de Dios, cuáles son sus designios. Sin duda el discipulado es clave para tener una iglesia pues digna del Señor Jesucristo. Ahora bien, el discipulado no es fácil, es complicado. ¿Por qué? Porque requiere un compromiso personal. Nosotros tenemos que decidir conscientemente por qué queremos hacer esto, ¿no? Les hablaba de las razones al principio, pues por agradecimiento, por amor a Dios, al prójimo y por obediencia. ¿Y por qué es complicado? Porque nosotros tenemos que dejar morir el yo. Tenemos que entrar en humildad. Dice el Señor Jesús en Mateo 16:24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿El ser discípulo de Cristo es complicado? Pues a lo mejor sí, pero es de gran bendición y sabemos que es el camino correcto. El Señor Jesucristo no dijo que si vienes a Él no vas a tener problemas, no va a haber aflicción. Jamás lo dijo. Él al contrario dijo: en el mundo tenéis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces debemos de crucificar el yo. Tiene que morir el yo en la cruz. Tenemos que ser más humildes. Y nos falta humildad para reconocer que necesitamos ayuda en muchas ocasiones. Luchamos en la vida con nuestras propias fuerzas, con lo que contamos, con la gente que conocemos, con nuestros recursos, con lo que estudié, con el que me llevo. En eso basamos nuestras fuerzas, nuestras fortalezas. Pero si alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo están? Hasta cambiamos nuestro semblante y decimos: bien, estoy muy bien. Cuando la realidad a lo mejor estoy pasando por una tribulación muy difícil, porque a lo mejor estoy luchando con ese Goliat gigantesco que me provoca mucho miedo. Pero no, pues nuestro orgullo no nos deja recibir ayuda, ¿no? Y la iglesia es para eso, está para fortalecernos. Por naturaleza somos así, orgullosos, nos gusta ser autosuficientes, preferimos dar que necesitar pedirle a alguien algo. Queremos estar de ese lado de que pues si alguien necesita algo, pues yo lo doy. Pero cuando tú necesitas algo, difícilmente quieres decirlo, no quieres que ni se dé cuenta la gente, ¿no? El orgullo es un obstáculo entre Dios y nosotros, es una piedra de tropiezo. El orgullo es como una hierba mala que crece entre los huertos y daña la cosecha. El orgullo es así y va creciendo en cada uno de nosotros y no nos damos cuenta que va creciendo. El orgullo nos hace trabajar de manera desmedida, se adueña de nuestro tiempo devocional, cuando tenemos que estudiar, de los discipulados, evita que nos congreguemos, de servir a los demás en sus necesidades, porque pues primero las nuestras. Cierra nuestros ojos y nuestro corazón. El orgullo es una piedra de tropiezo.
y nos aparta de las cosas que verdaderamente importan. Hermanos, si tú esta semana que pasó no tomaste tu Biblia para nada, esta semana precisamente, no llevaste tu tiempo devocional, perdóname que te diga esto, pero el orgullo está creciendo en ti. No te vas a dar ni cuenta cómo crece el orgullo. Y el único herbicida que puede acabar con ese orgullo, con esa hierba mala, es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Leerla, meditarla, memorizarla y obedecerla en todo lo que nos lleva a ser maduros y parecernos más al Señor Jesús, que es la meta que estamos persiguiendo, parecernos más. Bueno, hermanos, te invito a que reflexiones en ello. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si no te estás discipulando, si no estás leyendo tu Biblia, hazlo. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa nunca va y regresa vacía, siempre llega con todo su amor. Y nosotros debemos ser discípulos para que seamos esa extensión que Dios ocupa para alcanzar a más personas, seamos de más de bendición. La palabra de Dios es la respuesta a todas tus dudas, a todos tus miedos, a todos tus afanes, tribulaciones. Esta te acerca a Dios y a todas las bendiciones que tiene para darte. Todos los cristianos decimos que amamos a Dios, que no lo podemos ver, y si no lo leemos, si no lo conocemos, ¿será cierto esto, que nosotros lo amamos? Si al prójimo que sí lo vemos y escuchamos nos es difícil amarlo, ¿cómo podemos amar a nuestro Señor si no lo escuchamos? Acuérdense que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. El leerlo es todo, hermanos. Así es la única manera que podemos conectarnos y conocer de Dios. El siguiente diapositiva dice: la iglesia crece solo cuando cada discípulo crece en la fe y conocimiento del Señor Jesucristo. Esto es fundamental. Tenemos que leer, tenemos que prepararnos para conocerlo. Y bueno, pues conocer la palabra de Dios hasta nos beneficia. En Josué 1:8 dice de esta manera, dice: nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. El meditar, estudiar la palabra de Dios es lo único que nos va a acercar a él y a su voluntad. Pues bueno, hermanos, ¿qué iglesia queremos tener? Una iglesia en la que todos estemos preparados, que todos tengamos una unidad de nuestra fe, que creamos en lo mismo, que confiemos en el Señor, que no nos dejemos llevar por doctrinas falsas, que maduremos, que ya no seamos como niños errantes, que nos puedan llevar alguna corriente de un lado a otro, que usemos medallas o cosas de suerte. Pues eso no lo es. Lo único que nos lleva con el Señor es su palabra. La única forma que Él tiene para hablarnos es a través de su palabra. Entonces les invito, hermanos, que con la iglesia que queremos formar, que estudiemos, que meditemos en su palabra. Es el único camino que podemos tener para llegar a Dios. Entonces tú, hermano, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ya los discipulados van a empezar, están por terminar unos y vamos a iniciar otros dentro de 15 días. Estamos llamando discipulados 1 y 2. Miren, este es uno de los libros del discipulado 3. Es un libro hermoso que nos puede guiar, nos lleva de la mano para seguir creciendo en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, los invito a que si ustedes no están llevando tiempos devocionales, si no han tomado su Biblia, háganlo, porque de lo contrario el orgullo va a crecer en nosotros y eso nos va a apartar de las cosas que verdaderamente importan. Bien, hermanos, ¿los van a hacer? ¿Quién levanta su mano? Muy bien, muy bien. Pensé que ya los había dormido. Bien, vamos a orar, hermanos. Les pido que inclinen su rostro. Padre bueno y misericordioso, Señor todopoderoso, Dios bueno, gracias, Señor, por tu gran amor, paciencia, por todo lo que haces por nosotros para acercarnos a ti. Gracias por darnos tu iglesia Península Viva, para discipularnos, para conocerte más,
para gozarnos de tu acompañamiento, tu guía y tu cuidado. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio que hizo posible llegar confiadamente hasta ese trono blanco, desde donde Dios desborda su misericordia y su gracia sobre su pueblo. Dios bendito, llénanos de tu sabiduría y conocimiento de tu palabra. Edifica tu iglesia, Padre Santo. Haznos una extensión tuya para alcanzar a más personas que serán salvadas. Permítenos madurar espiritualmente y que tu iglesia se fortalezca en esos dos grandes pilares: amarte con todo nuestro corazón, alma y mente, así como a nuestro prójimo, y ayúdanos a ser discípulos, Padre, que hagan discípulos, para poder entregarte una iglesia que avance articulada y armoniosamente, digna, Señor, hija tuya, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.